Entonces, aquí en Daniel 9, se pone a orar Daniel y se hinca delante de Dios y comienza a pedirle a Dios la dirección. Quiero que vean ustedes los siguientes versículos, porque las 70 semanas de Daniel son exactamente la profecía. Vamos a ver que son 70 semanas de años. Los judíos tenían semanas de 7 días y los judíos tenían semanas de años. De cada 7 años era la Shemitah. Y 7 semanas de 7 años, 7 por 7, 49, era el 50º año, el año del jubileo. En el jubileo se soltaban los presos, se soltaban los esclavos, se soltaban las deudas y todo el mundo tenía la oportunidad de iniciar una nueva vida. Entonces, cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta, ¿verdad?, que aquí está hablando de 70 semanas de años, como lo vamos a comprobar. Entonces, Daniel comienza a orar a Dios y dice el versículo 16, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre. Esto es importante y es lo que quiero resaltar. Tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Versículo 17. Ahora Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y hoy abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, etc. Versículo 19. Oye, Señor, perdona, presta oído, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Vemos entonces que la profecía de las 70 semanas está relacionada única y exclusivamente con la ciudad de Jerusalén y con el pueblo de Israel. Ahora, de estas 70 semanas, 7 por 7, 49, estamos hablando de 490 años que Dios le da a Israel para terminar con ellos su programa. Vamos a ver también con calma que desde que se dio la orden de reconstruir Jerusalén, Nehemías capítulo 2, que fue en marzo del año 445 antes de Cristo, síganme con cuidado, desde que Nehemías, el rey Jerjes de Persia, fue el que dio la orden de reconstruir Jerusalén, hasta el domingo de Ramos se cumplieron exacta y matemáticamente 483 años. Matemática y calculados cronológicamente. 483 años. Entonces, de repente, cuando Cristo entró a Jerusalén, se detuvo el reloj de Dios. Y entonces Cristo oró enfrente de Jerusalén y dijo estas palabras que todos ustedes conocen. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Pero vendrá el día cuando digan, Baruch Hashem Adonai Eloheinu. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, cuando crucifican a Cristo, se quedaron en 483 años. Y entonces Dios, se interrumpe el programa de Dios y entra la iglesia en el día de Pentecostés, donde ya no hay judío, ni griego, ni gentil, sino que de Pentecostés hasta nuestros días, la iglesia entra para ser injertada, Romanos 11, en el olivo natural que es Israel o Jerusalén, y la iglesia ahora recibe las bendiciones de Abraham que eran para los judíos. Y esto en Gálatas capítulo 3 podemos estudiarlo, donde el que es hijo de Dios y por la fe es hijo de Abraham. Y las bendiciones que Dios y las promesas que Dios le dio a Abraham nos corresponden ahora a nosotros. Pero esto, qué importante es, no quiere decir de ninguna manera que Dios terminó con Israel. Porque hay una teología herética que se llama la teología del reemplazo, que la iglesia ha entrado a ocupar y a tomar la nación de Israel, y es porque estas personas que hablan de esta manera no han leído Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. 3 capítulos del libro de Romanos, que es la constitución de los cristianos, el libro de Romanos,
3 capítulos nos dice que Dios no ha desechado a Israel y que va a cumplir lo que les prometió. Para que lo puedan entender en el idioma del soccer y del fútbol, ¿verdad? Iba ganando, ¿verdad? El América y de repente perdió el América y Dios mete a toda la banca. Y entonces los que estaban en el partido se van a la banca y ahorita Israel está a la banca y la iglesia ha entrado al partido. No estamos en el campo de batalla la iglesia ahorita. Israel está ahí en la banca, pero cuando el arrebatamiento Cristo venga por nosotros y nos saque del mundo, la última semana que falta de 7 años son los 7 años de la tribulación. Entonces ya van ustedes profundizando en la escatología bíblica, en las profecías bíblicas. Estos 7 años de la tribulación es imposible que la iglesia se encuentre ahí. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 7 que Dios va a sellar a 144,000 toluqueños, dice, de Tlalnepantla, 144,000 judíos. Y lo dice específicamente, de cada tribu 12,000. Esto significa, ¿verdad?, que ahorita hay judíos por todo el mundo, hay judíos mexicanos, hay judíos italianos, judíos costarricenses, judíos franceses, hay judíos negritos también en África que son judíos sin que lo sepan, porque las 10 tribus en el año 700 antes de Cristo fueron llevadas a Siria. Fue el primer exilio y se perdieron en la diáspora. Y desde hace 2700 años hasta nuestros días, no saben quiénes son judíos y quiénes no son judíos. Más que muy pocos, ¿verdad? Los que vienen de Leví y otros que vienen de Cohen, ¿verdad? Que es el sacerdocio que pertenecía a los judíos. De ahí en fuera hay cantidad de judíos mexicanos. Por ejemplo, el apellido Pérez es judío. González, casi todos los EZ tienen ascendencia judía. Sin que tú lo sepas, aunque tengas cara de tlacoyo. como dicen en mi tierra. No, hermano, el que tiene nopal, hermano, pues miras que en los judíos no hay ningún rasgo ni característica, ¿verdad? Hay inditos que no saben ni siquiera que son judíos y que fueron mezclados cuando se mezclaron los judíos en Asiria, se mezclaron con los asirios, se mezclaron con el mundo entero, etcétera, etcétera, y hasta nuestros días no se sabe quién es. Entonces, estos 144,000, dice la Biblia, que van a ser sellados en las frentes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos en la iglesia, somos sellados en el Espíritu. Efesios 1, 13 y 14. Todos los cristianos tenemos el sello del Espíritu Santo que es invisible. Entre nosotros no nos podemos ver, los demonios nos ven, los ángeles de Dios nos ven. En el mundo espiritual saben quién es cristiano y quién es cristiano, pero los judíos que sean sellados en la tribulación va a ser un sello externo, porque el Espíritu Santo va a trabajar de manera diferente, porque la iglesia ya no está. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y al irse la iglesia en el arrebatamiento, ya Dios trabaja por última vez con los judíos. De la banca se ponen el uniforme del América, ¿verdad? O del Barcelona, y vámonos contra todos los demás. Arriba el Barcelona. Bueno, esta es la forma en la que la Biblia nos muestra, con diferentes ilustraciones del fútbol, podemos del básquetbol, de lo que sea, cómo está el programa de Dios. Entonces, esta profecía de la semana 70 es tan importante en el estudio del anticristo. Porque al no conocerla, hemos oído, pues el príncipe Felipe de España es el anticristo. O antes decían que su papá, el rey Juan Carlos. Que al papa también que es el anticristo. Ahora hasta el pobre de Obama ya también le ponen que es el anticristo. Y han sacado, ¿verdad?, que Gorbachev, el nombre Gorbachev en el hebreo da la suma del 666 y que era el Gorbachev el anticristo y que porque tenía aquí una marca en la frente Gorbachev, etcétera, etcétera. Y estamos llenos de especulaciones por no conocer las profecías de la Biblia y principalmente no entender las 70 semanas de Daniel. Y tenemos que comenzar con el anticristo porque es muy importante, ya que Daniel y el Apocalipsis se podría decir, Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Daniel, el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y el Apocalipsis es el registro de los juicios apocalípticos y las visiones que tuvo Daniel explicadas
Entonces, si alguien quiere enseñar Apocalipsis o estudiar Apocalipsis sin conocer Daniel, vas a inventar, pues que los 10 cuernos son esto, y que los 10 espíritus son esto, que los 7 espíritus, y por eso hay sectas, como los testigos de Jehová, adventismo, mormonismo, ciencia cristiana, unitarismo, que son, ¿verdad?, movimientos religiosos que se han formado a través de sacar de la Biblia un texto fuera del contexto para convertirlo en un pretexto. Entonces, si la Biblia es una unidad, la suma de tu palabra, dice los Salmos 119, es la verdad. Y si no ponemos todas las partes de la Biblia juntas, el rompecabezas, tenemos una pieza acá y nos falta una pieza. Y no puedo interpretar que esta pieza sean las piernas del caballo, a lo mejor puede ser la cola, o puede ser la pata, o puede ser la pata de un chivo y no es la del caballo, porque no tengo la otra pierna, la otra pieza que me dice por las pezuñas que no es la de un puerco, sino la de un caballo, como un ejemplo, ¿no? Entonces no podemos armar doctrinas en la Biblia sin tener las demás piezas de los demás libros de la Biblia. Por eso Dios le habló de una forma a Pablo, de otra forma a Juan, a Santiago, a Judas, a Pedro, a Jeremías, a Ezequiel, a Zacarías. Ninguno de ellos tenía todo el horizonte de la verdad. Todos tenían una parte, el otro tenía otra cosa, el otro tenía otra cosa, el otro tenía otra cosa, y las ponemos todas juntas y tenemos ya la conformidad de un cuadro perfecto para entender lo que Dios nos quiere decir. Y finalmente, como ejemplo, Pablo. Pablo fue el único hombre, el único apóstol de los 12 apóstoles a quien se le reveló el arrebatamiento de la iglesia. A ningún otro se le reveló que la iglesia iba a ser arrebatada, ni en el Antiguo Testamento estaba, ni en el Nuevo Testamento. Y a Pablo fue al único que se le reveló, Efesios capítulo 3, que la iglesia sería el cuerpo de Cristo. A Pedro se le revela otra cosa, a Juan se le revela lo que es el amor de Dios, a ningún otro se le reveló la profundidad de la definición del amor que Juan tiene en sus cartas, en sus 3 cartas, y en lo que él escribió. Entonces, así entendemos, ¿verdad?, que Dios a cada persona le da sus dones, le da sus talentos. No envidies que el uno canta, el otro no canta, el otro se echa de machincuepas, si tú no te echas de machincuepas, el uno salta la cuerda, el otro no, el otro es trapecista, el otro es ingeniero, el otro es predicador. No envidies, uno habla en lenguas, otro no habla en lenguas. Nunca tratemos de hacer lo que los demás hacen, porque cada quien tiene sus talentos, cada quien tiene sus capacidades, y a Dios le ha dado a cada quien como a Él le ha placido soberanamente. Esto es importante para que entendamos, ¿verdad?, que en Cristo se debe acabar las envidias, la ambición, la avaricia, los celos. Todas estas cosas no pueden existir en el cuerpo de Cristo, porque estarías caminando completamente en la carne. Ahora bien, Daniel fue un joven judío que había sido deportado hacia Babilonia con otros miles de judíos al exilio cuando Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, sitia Jerusalén alrededor y incendia todo en el año 605, apúntalo, antes de Cristo. Apunta ahí en Daniel capítulo 1 en tu Biblia, en el año 605, para que sepas que todo eso sucedió. El capítulo 1, cuando Nabucodonosor llega, fue el año 605 antes de Cristo. Llega y arrasa con todos. Ahí Daniel, al llegar a Babilonia, tenía entre 18 y 19 años. Algunos creen que entre 18 y 20 años de edad. Y Daniel se distingue, al llegar a Babilonia, llegó a Sodoma y a Gomorra. La moral, la ética, las convicciones no existían en esos tiempos. Las mujeres andaban, ¿verdad?, como se visten ahora, casi semidesnudas. Reinaba por todos lados el hashish, las drogas. Acuérdense que Alejandro el Magno, después de que los persas conquistaron a los babilonios, vinieron los griegos y conquistaron a los persas, y Daniel el Magno, el gran conquistador y el gran jefe militar, distinguido como ningún otro en las milicias, muere en Babilonia
de malaria, de homosexualidad y de todas las drogas del pasón, como dicen, del pasonzototote que se dio. Le metió al hashish, le metió a la marihuana, le metió quién sabe qué tantas cosas, se volvió homosexual con tanto degeneramiento que había en Babilonia, para que nos demos cuenta nada más que Daniel se enfrentó a ese mundo. Y muchos de ustedes jóvenes que nos escuchan ahorita se están enfrentando a un mundo que yo creo que le ha ganado al de Babilonia. Porque por lo menos, aunque siempre ha existido la homosexualidad, nunca se había institucionalizado. Nunca un gobierno había legalizado que fuera algo permitido y que fueran respaldados legislativamente por un gobierno para aprobarlos, como ahora se está determinando en Estados Unidos, que ya a los jueces se les prohíbe en las actas de matrimonio decir esposo y esposa, señor y señora. Ya se quitó eso de las actas de matrimonio en los Estados Unidos y ahora simplemente, ¿verdad? Hombre, hombre o mujer, mujer. Ya el matrimonio no es entre un hombre y entre una mujer, para que no haya ningún problema con los que se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y esto nos muestra que el hombre sin Dios desciende al grado de las bestias. El hombre sin Dios es una bestia. Y lo vemos en la forma de su conducta, en la forma en la que aprueba, en la forma que razona, en la forma que ve el mundo, en la soberbia intelectual que existe por todas partes ahorita, donde ya, ¿verdad?, el cristianismo es burlado, la Biblia es burlada, las películas se burlan de todo, ¿verdad? Ahorita todo es completamente sin convicciones. Y Daniel, en el capítulo 1, versículo 8 de su libro, dice la Biblia, y Daniel determinó no contaminarse ni con las cosas que el rey le ofrecía, ni con las mujeres que tenía enfrente de él, ni con las tentaciones. Y cayó de rodillas, me imagino, a esa edad y dijo, Señor, estoy en medio de Sodoma y Gomorra, estoy en medio de un ambiente completamente lleno de tentaciones, pero tú eres más poderoso y más fuerte para sostenerme. Señor, creo que eres tú mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres mi salvación y solo tú me puedes ayudar a llegar al final de mi carrera sin haberme contaminado. Y Dios honra cuando alguien hace una decisión de este nivel. Porque Dios siempre, cuando tú tomas una decisión, ya no quiero los cigarros. Y yo recuerdo cuando yo fumaba, ¿verdad? Antes de cristiano, me acuerdo que llegó el momento, tenía 3 días de haberme convertido. Agarré los cigarros, yo me fumaba 1 o 2 diarios o 3 diarios y los eché a la basura y dije, desde ese momento, ahí se van. No le dije, Señor, quítame el cigarro, quítame la marihuana, quítame aquello, ¿no? Tú tienes que tomar la decisión y cuando Dios ve que tú tomas el paso y la decisión la tienes tú, Dios te respalda con su poder. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Tú no le digas a Dios, quítame lo carnal. Ay, quítame las tentaciones. Quítame esa mujer que tengo de secretaria con las piernas que tiene. Córrela y pon una gordita de secretaria. Si no, estás jugando con el pecado. Quítame las revistas pornográficas y no vas y las quemas, ¿verdad? Y quítame este canal pornográfico cuando lo tienes en tu casa. Entonces, si no entendemos cómo funciona esto, vamos a seguir viviendo engañados, creyendo que somos y no lo somos, por la forma de las convicciones que nosotros vivimos. Las profecías de Daniel, a pesar de todo lo que se profetiza, están llenas de esperanza, porque nos muestran que es un Dios el que está al control de los imperios, de las personas, de las ciudades y de la misma historia. Dios está al control de todo lo que está pasando en el mundo, por más negro que lo veamos. Dios tiene el control detrás de las cortinas y por alguna razón que muchas veces no nos los revela, se encuentra la impresionante sabiduría de Dios, que después que confiamos en Él, nos dice por qué Él hizo lo que Él hizo. Porque eso es la fe. ¿Qué es la fe? Confiar y creer que lo que Dios dice es verdad, aunque no lo vea, aunque no lo entienda y aunque no lo pueda experimentar. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios pues provee un tiempo a Daniel al darle esta profecía específico para la nación de Israel.
Y el reloj profético comienza su cuenta regresiva de Dios cuando fue dada la orden, como lo vamos a ver ahorita, para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén después de la destrucción de Babilonia. Veamos rápidamente entonces la introducción de este versículo o versículos que nos hablan de esta profecía, comenzando en el versículo 24. Y dice así, Daniel 9, 24 en adelante. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuánto es 7 por 7? Si son semanas de años, ¿cuántos son? 490 años. 7 por 7, 49. 490 años, Daniel. Faltan para que todo mi programa con Jerusalén y con el pueblo de Israel se cumpla. Y ya vimos nosotros que los primeros 483 años se cumplieron en el Domingo de Ramos cuando Cristo entró en un burrito. Y hay un periodo que falta, que es el de los 7 años, que se va a volver a iniciar la cuenta regresiva cuando el anticristo firme el tratado con Israel, y espero que en ese momento nosotros ya no estemos aquí. El momento que oigamos que un hombre hace un tratado de paz entre los árabes y entre los judíos por 7 años, es el anticristo. No es el que están haciendo ahorita con Irán, es entre los árabes y los judíos. 70 semanas están determinadas, decretadas. Escuchen esto, sobre tu pueblo, o sea, sobre Israel y sobre Jerusalén, que es la santa ciudad. Para terminar, 1, la prevaricación. 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, traer la justicia perdurable. 5, sellar la visión y la profecía. 6, ungir al santo de los santos. 6 profecías no se han cumplido con la nación de Israel ni con los judíos. Y hasta que se cumplan estas 6 profecías, Jesucristo no va a regresar al mundo. Y se tienen que cumplir en Israel y con el pueblo judío y con la ciudad de Jerusalén. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, apúntalo en el margen de tu Biblia, 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. 14 de marzo, que es el mes de Nisan, el año 445 antes de Cristo, en Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 10, ahí fue cuando se dio la orden por primera vez por un rey persa, que le dijo a Nehemías, te doy permiso que regreses y reconstruyan las murallas de Jerusalén. Y todo el libro de Nehemías y de Esdras en el Antiguo Testamento se trata de la forma en la que comenzaron a reconstruir, cómo se detuvo la construcción, los ataques de los judíos para impedir que se reconstruyeran, y la forma en la que poco a poco los judíos trataron de hacerlo, hasta que en el año 70 después de Cristo, al crucificar al Mesías, los romanos llegan y arrasan con Jerusalén. Escuchen esto, y desde el año 70 después de Cristo hasta 1948, si tienes calculadora, calcúlale, desde el año 70 después de Cristo hasta el 14 de mayo del 48, casi cerca de 2000 años, los judíos se detuvieron el reloj profético de Dios y los judíos no volvieron a tener templo. Y hasta ahorita no lo tienen. No volvieron a tener sacerdocio y hasta ahorita no lo tienen. No volvieron a tener adoración, no volvieron a tener el arca. Y en el 48, ante los ojos del mundo, se forma el Estado independiente de Israel. En el 67, en la guerra del 67, llega el general Moshe Dayan y recuperan Jerusalén y la tienen que devolver. La parte occidental y la parte oriental se quedan ellos con una parte que es el Muro de los Lamentos en manos de los musulmanes. Y donde está ahorita la mezquita de Omar, esa cúpula dorada inmensa al llegar a Jerusalén, que en todas las fotos de Jerusalén se ve, en esa cúpula, debajo de esa cúpula, ahí se encuentra el templo judío. ¿Y quién está arriba de él?
la mezquita de los musulmanes. Ahora entienden ustedes por qué los musulmanes, si los judíos ya les prohibieron ni siquiera acercarse a la cúpula de la roca, o a la mezquita dorada, o al domo, como también le dicen, porque para los musulmanes es un lugar sagrado. Y los musulmanes levantaron esa mezquita en el año 600 después de Cristo. Entre el año 600 más o menos, por uno de los califas, Omar se llamaba, y lo pusieron arriba del templo judío como un juicio de Dios. Y no es hasta que los judíos regresen a el lugar donde tenían su templo y lo reconstruyan que el anticristo va a aparecer en el mundo. Entonces, ahorita, ¿cuál es la solución? ¿Cómo pueden los judíos ahorita sacar a los musulmanes sin que se arme una guerra santa? Imposible. Entonces, algo milagroso tiene que suceder para que puedan los judíos regresar a su lugar y se tienen que cumplir las profecías y ellos comiencen otra vez bajo el permiso del anticristo, reanudar sus sacrificios, y a los 3 años y medio el anticristo viola este tratado, sacrifica un cerdo, lo mismo que hizo Antíoco Epífanes en el año 167 a.C., y de ahí en adelante comienza la gran tribulación. La persecución y el holocausto más grande de la historia contra los judíos y contra los cristianos, que en el tiempo de la tribulación se conviertan después del rapto. Si el arrebatamiento viene hoy en la noche y Cristo nos saca hoy en la noche del mundo y millones de personas desaparecemos, muchos de ustedes van a venir el próximo domingo aquí a la iglesia y no va a estar el pastor Josué ni el pastor Gerardo, no va a estar los hermanos y va a estar medio vacía la iglesia, o a lo mejor nada más se fueron 10. Ojalá no, ¿verdad? No, yo creo que hay más aquí que son de veras. Y al ver la desaparición, su mamá ya no está en su casa, los niños chiquitos van a desaparecer, menores de edad, todos los bebés, todos los niños menores, me imagino que de 6, 7 años para arriba, vámonos para el cielo con Dios, porque el reino de Dios, los niños es el reino de Dios, que no tienen todavía el juicio para discernir entre el bien y entre el mal. Y al ver esto, millones de personas que iban a las iglesias y que se decían cristianas, se van a arrepentir y se van a dar cuenta, era verdad, Señor, perdóname, y se van a convertir, pero van a pasar la gran tribulación y muchos serán muertos por el anticristo o por las leyes que va a dictaminar en muchas naciones del mundo. Muy bien. Vemos nosotros entonces en el versículo 25 que desde que se diera la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta la venida de Cristo, habría 7 semanas y 62 semanas, que son exactamente 67 semanas, que son 483 años. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, esta semana, es la semana, o los 7 años, que faltan de la tribulación. Y por eso se llama, lo vamos a ver después, por mismo Cristo, la tribulación como nunca antes había existido. Por otra semana, confirmará el pacto, está hablando del príncipe que ha de venir, que es el anticristo, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, ya que el anticristo tenga 3 años y medio de paz, y las naciones hayan, no hombre, este hombre que va los milagros que ha hecho, quitó la pobreza, unió a los judíos con los árabes, no hay guerras en el Medio Oriente, este es el Mesías, Heil Hitler. Volverán otra vez a adorar a un falso dictador disfrazado, ¿verdad? El mismo diablo en persona, disfrazado de un Salvador y de un Mesías. Y al cumplirse los 3 años y medio, dice, después de que confirme el pacto, a la mitad de la semana, entonces dice la Biblia, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se los va a sacar del templo, él se mete en el templo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 4 al 7, sacrifica un cerdo y el anticristo se declara Dios.
Y de aquí en adelante no hay ninguna religión más que la mía y la del falso profeta, porque el falso profeta, Apocalipsis 13, va a ser un líder religioso con su centro en Roma. El líder religioso, el falso profeta, va a ser un líder religioso con el líder político, que es el anticristo. Vean esto, se va a unir la política con la religión para el inicio del gobierno del mundo. Qué interesante está esto, porque cuando crucifican a Cristo, fueron dos poderes y dos espíritus los que estuvieron involucrados en la muerte del Mesías, el Jesús, el Cristo. El poder de Roma, que era el poder político en aquellos tiempos, y el poder religioso, los judíos de Israel. Los judíos de Israel, el poder religioso, el espíritu de religión, se impuso sobre Pilato, que representaba el poder político, y Pilato dijo, yo no tengo nada que ver con este hombre. No. La presión del movimiento religioso pudo más que el político, y el poder político entrega el poder religioso a Cristo, y el poder religioso lo crucifica en una cruz. Siempre de acuerdo a la historia de la sociología, o de la antropología, o del estudio del ser humano, los políticos necesitan el poder religioso para los votos. En el país donde domina la religión es el partido que gana, porque es precisamente los votos de la religión que es la mayoritaria, porque siempre han trabajado juntos la política con la religión. La política necesita a la religión necesita a la política. Y cuando venimos al cristianismo, nos damos cuenta que como el cristianismo no es una religión, entonces tanto los religiosos como el poder político persiguen a los seguidores del Mesías Jesucristo. Y la historia se vuelve a repetir. Pero lo interesante del caso es que cuando el anticristo se una con este líder religioso de Roma para que lo ayude a conquistar Europa y el Medio Oriente, se van a unir los dos. Y cuando el anticristo conquiste el mundo, él va a quemar Roma. Apocalipsis capítulo 17. Y ahí lo dice claramente, es la ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra, que está vestido de oro y de púrpura, y que se encontró en ella la sangre de todos los santos de toda la historia. Entonces, la historia está clarísima en la Biblia, para que el que quiera verla, la quiera ver. El que no la quiera ver, que se esconda detrás de la mentira, ese es tu problema, pero si quieres ver la luz y quieres ver la verdad, la vas a encontrar con la guía del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, después de estas 62 semanas, regresamos, ¿verdad?, aquí a Daniel 9 y nos damos cuenta que se quitaría la vida al Mesías. Y en penúltimo lugar, vemos nosotros en el versículo 26 lo que se tenía que cumplir antes. Versículo 26.
Thank you.